¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar un problema del movimiento armónico simple del sistema masa-resorte. El problema dice lo siguiente: considere un sistema masa-resorte que está unido a una pared por medio de un resorte constante K igual a 144 Nm. Un cuerpo de masa de 9 kilogramos se une al extremo libre de dicho resorte y es puesto en movimiento con posición inicial x de 0 en el tiempo 0.01 metros y velocidad inicial menos 0.4 metros por segundo. Y ahí nos hace una serie de preguntas, ¿no? Que encontramos la posición y velocidad de la masa en un tiempo mayor que 0, amplitud, frecuencia natural, frecuencia de oscilación, periodo del movimiento resultante, cuántos ciclos completos habrá completado la masa después de 5 segundos, cuál es la posición, velocidad, aceleración en los tiempos 5, 8 y 10 segundos, y una serie de preguntas más, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar este problema? Bueno, para el caso de los dos primeros incisos, los vamos a hacer analíticamente, aquí partiendo del modelo del sistema masa-resorte, y las últimas preguntas vamos a aplicar o hacer uso de una herramienta gráfica que tenemos por ahí, que es el GeoGebra. Bueno, pues comenzamos. Tenemos que, para el inciso A, nos está pidiendo posición y velocidad de la masa en un tiempo mayor que 0. Vamos a identificar la información que nos da el problema. Y en este caso tenemos una constante del resorte, que es K igual a 144 Newton metro. A ese resorte está unido una masa, un cuerpo cuya masa es de 9 kilogramos. Esa es la información principal que tenemos de nuestro sistema, y además nos da condiciones iniciales, ¿no? Esas condiciones iniciales, ¿cuáles son? Condiciones iniciales. Bueno, esas condiciones iniciales, tenemos una condición referente a la posición, que para este caso es 0.1 metros, y una velocidad inicial, bueno, que es de menos 0.4 metros por segundo. Para resolver el problema, partimos de la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas, que actúan en un sistema va a ser igual a masa por aceleración. Que en este caso la fuerza que actúa básicamente va a ser nada más la fuerza del resorte, por lo tanto podemos decir que la fuerza del resorte va a ser igual a la masa por la aceleración. De la ley de Hooke ya sabemos que la fuerza del resorte va a estar dada por menos K, que es una constante del resorte, multiplicada por la deformación que pueda sufrir el resorte, y que esto va a ser igual a masa por la aceleración. En este caso, entendiendo la aceleración como la segunda derivada de la posición, de tal manera que esa aceleración la vamos a poder describir como la segunda derivada de la posición. Igualo esa expresión a 0 para obtener así el modelo del sistema masa-resorte. Entonces igualo a 0. ¿Qué vamos a igualar a 0? Bueno, la expresión que tenía anteriormente, de tal manera que me va a quedar que la masa por la aceleración más la constante del resorte por la deformación es igual a 0. Y este es el modelo. Esta es la ecuación, que es el modelo del sistema, vamos a poner así, del sistema masa-resorte. Todo este tipo de problemas que sean como este van a partir de ese modelo, ¿no? Es decir, no va a ser necesario que hagamos esto, ¿no? Este planteamiento.
Es importante que lo tengamos presente para el desarrollo de los demás problemas y es importante también saber de dónde salió ese modelo, ¿no? Entonces, aquí se los expliqué muy sencillo, ¿no? Obviamente hay un trasfondo más profundo de esto, pero de manera muy sencilla podemos establecer el modelo del sistema masa-resorte de esta manera. Entonces, con la información que nos dan, vamos a sustituir, en este caso, en ese modelo, voy a sustituir mi masa, que para este caso es la masa del objeto, fue de 9 kilogramos. Y la constante del resorte, que es de 144 Newton metro. Entonces, sustituyo esta masa y este resorte, ¿dónde? Bueno, pues lo vamos a sustituir aquí. La masa que multiplica la aceleración y la constante del resorte que multiplica la deformación. De tal manera que voy a tener lo siguiente. Voy a tener 9 que multiplica la aceleración más 144 que multiplica la deformación igual a 0. Entonces, de entrada ya sabemos que el modelo como tal es una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a poner por ahí la etiqueta para que no se nos olvide. Ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden homogénea. Dichas ecuaciones, pues ya sabemos que se resuelven mediante el planteamiento de una ecuación característica, que para este caso escribimos la ecuación característica correspondiente a esa ecuación diferencial. La ecuación característica. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, esa ecuación característica, recordemos que implica que donde esté mi segunda derivada la cambie por r cuadrada, o según sea la letra o la variable que le hayan asignado, donde esté la primera derivada por r, y finalmente la función nada más se deja el coeficiente. En este caso, pues no hay primer derivada, por lo tanto nada más tenemos la segunda derivada. De tal manera que la ecuación característica para este caso, ¿cómo queda? Va a quedar 9 r cuadrada más 144 igual a 0. Como podemos ver, el 9, que es el coeficiente del término cuadrado, pues divide exactamente, ¿no?, al otro coeficiente que aparece ahí. Por lo tanto, pues es recomendable hacer esa división, ¿no? De tal manera que por esa razón, lo vamos a poner aquí, divido entre 9, simplemente para simplificar la expresión, no por alguna otra razón, ¿no? Si no lo consideras necesario, no lo puedes hacer. Pero en este caso, por de alguna manera simplificar la ecuación, lo vamos a hacer. Divido entre 9, que es el coeficiente de r cuadrada, de tal manera que me va a quedar 9 entre 9, 1, me va a quedar r cuadrada, más 144 entre 9, nos va a dar 16. Y eso es igual a 0. Entonces, resolvemos la ecuación característica. Y en este tipo de sistemas, pues ya sabemos que la solución siempre va a ser imaginaria. De tal manera que la solución o la ecuación de posición que nos va a salir va a ser una función senoidal, ¿no? En este caso, por eso es movimiento armónico simple. Entonces, ya sabemos esa característica, de tal manera que si vamos a expresar de todos modos cómo quedaría la solución. En este caso, la ecuación característica, pues que es r cuadrada más 16 igual a 0. Ecuación de segundo grado, en la cual pues la forma más sencilla de resolverla pues es despejar ahí, ¿no?
despejar ahí el 16, pasando ese 16 para el otro lado restando, de tal manera que voy a tener r cuadrada es igual a menos 16, para finalmente decir que r va a ser igual a más menos la raíz de menos 16. Ahí la podemos dejar. Si crees considerar necesario simplificar un poco más, lo podemos hacer, ¿no? Ya sabemos que los números imaginarios, vamos a decirle así, tienen como base la raíz del menos 1. Raíz del menos 1, la cual la vamos a simbolizar por i. Partiendo de eso, factorizamos aquí adentro de nuestra raíz. Vamos a factorizar el menos 1, quedándonos de la siguiente manera, que r va a ser igual a más menos la raíz de menos 16. Bueno, corrijo, nos quedaría ahí la raíz de 16 que multiplica a menos 1, que eso es como si tuviéramos raíz de menos 16. Por propiedades de los radicales, eso lo podemos separar de la siguiente manera, de tal manera que voy a tener que la raíz, bueno, que r va a ser igual a más menos la raíz de 16 por la raíz de menos 1, o que es lo mismo que r va a ser igual a más menos la raíz de 16 es 4. En este caso la raíz de menos 1 la vamos a simplificar de esta manera, o la vamos a simbolizar por i, y nos quedaría más menos 4i, que representa los números imaginarios. Entonces es algo, eso fue un poquito extra, ¿no? De entrada, como les había comentado, desde aquí ya sabemos que las soluciones son imaginarias, ¿no? De tal manera que la forma en cómo queda expresada la solución de esa ecuación diferencial, su forma general o su estructura general, partiendo de las variables x y y, como tradicionalmente nos los han manejado en el estudio de las matemáticas, podemos decir que la estructura general de la solución tiene la siguiente forma: y igual a e al alfa x por c1 coseno de beta x más c2 seno de beta x, donde en este caso pues y representa la variable dependiente, x representa mi variable independiente. En el caso de nuestro problema pues no tenemos ni y, bueno, no tenemos y, y sí tenemos x, pero el detalle es que x en este problema está fungiendo como variable dependiente, ya que si analizamos la razón de los diferenciales que tenemos ahí, ¿cuál es? Pues tenemos el de la aceleración que nos dice esto, ¿no? De tal manera que para este caso, pues x sería nuestra variable dependiente, t sería nuestra variable independiente. Entonces, partiendo de esa estructura general, vamos a plantear la estructura de cómo quedaría nuestra solución. De tal manera que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en lugar de esta variable dependiente que tenemos aquí, ponemos la que corresponde, que es x, y en lugar de la independiente ponemos la que corresponde, que es t. De tal manera que nos queda que es x va a ser igual a e a la alfa x, bueno, al alfa t, ya no es x, c1 coseno de beta t más c2 seno de beta t, donde pues todo el problema se centra en encontrar el valor de esta alfa que está aquí y de las betas. Bueno, de la beta, porque en realidad es una, ¿no? Como no aparece en este caso el término, como dijimos, es una ecuación de segundo grado. Es esta ecuación de segundo grado. Como no aparece el término bx, es decir, el coeficiente de b, pues ya sabemos que siempre en el caso de alfa, en este tipo de problemas siempre va a valer 0. ¿Por qué? Bueno, porque alfa lo calculamos con esta fórmula, que es menos b entre 2a.
Esos A y B son los coeficientes de la ecuación de segundo grado que resultó en la ecuación característica. Pero en este tipo de problemas nunca vamos a tener B, de tal manera pues que ese alfa siempre va a ser 0. Para el caso de beta, pues por ahí también ya habíamos mencionado una formulita que era beta es igual a la raíz de 4AC menos B cuadrada sobre 2A. En este caso, cuando hablamos del movimiento armónico simple, pues beta resulta ser que también es igual a la omega. Que esa omega pues es la frecuencia natural. Es la frecuencia natural. ¿Y cómo la calculábamos? Bueno, la frecuencia natural omega iba a ser igual a la raíz de la constante del resorte sobre la masa. Que en este caso nos quedaría que beta va a ser igual a la raíz de la constante del resorte, que es 144 sobre la masa, que es 9, y eso nos da que es 4. De tal manera que la posición nos quedaría, ahora sí, ya sustituyendo el valor de alfa y el valor de beta, vamos a tener que esa posición es la siguiente. Vamos a decir que x en términos de t va a ser igual. El primer término, como es a la 0, se cancela y me va a quedar que es C1 por coseno de beta, que en este caso nos dio 4. 4t más C2 por el seno de beta, que es el mismo 4 por t. Este primer término de aquí ya no lo puse. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que alfa vale 0. Entonces, al hacer este término 0, al hacer esta multiplicación 0 por t, aquí nos va a dar 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Por eso ya no lo pongo aquí. Entonces, esto que obtuvimos aquí, ¿qué nos va a representar? Bueno, pues es la solución general de la posición. Es la solución general porque aún nos falta por determinar el valor de esas constantes C1 y C2, que lo vamos a sacar de las condiciones iniciales. Entonces, ahora sí, calculando C1 y C2 y aplicando las condiciones iniciales, ahora sí vamos a hacerle aquí, aplico condiciones iniciales. Que para este caso tengo una condición inicial para la posición que es de 0.01 metros, 0.1 metros. ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica que vamos a sustituir x igual a 0.1. Ya sabemos que va a estar en metros, 0.1, cuando el t es igual a 0. Es decir, en el tiempo inicial 0, mi posición vale 0.1 metros. ¿Dónde vamos a sustituir esto? Bueno, pues esto lo vamos a sustituir aquí, en la solución general de la posición, que es esta ecuación. De tal manera que al sustituir, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener x, que representa la posición inicial, que en este caso es 0.1. Por lo tanto voy a tener 0.1 va a ser igual a C1 por el coseno de 4. Bueno, eso va junto. Por el coseno de 4 que multiplica el tiempo, que en este caso es 0. Más C2. Acá vamos. C2 que multiplica el seno de 4 que multiplica el tiempo. Entonces, en este caso, esos términos, aquí nos va a dar 0, ¿no? Bueno, lo voy a escribir. De tal manera que vamos a tener 0.1. Ok. 0.1 es igual. Bueno, más abajo para que no quede tan
tan junto ahí. 0.1 va a ser igual a C1 por el coseno de 0, ya que este 4 por 0 nos da 0, más C2 por el seno de 4 por 0 nos da 0. Entonces el seno de 0 ya sabemos que es 0, por lo tanto ese término se cancela. Entonces cancelo ese término. Y el caso del coseno de 1, perdón, coseno de 0, esta partecita de aquí es 1. Por lo tanto voy a tener ahí que 0.1 es igual a C1, o invierto, no pasa nada. O que C1 es igual a 0.1. Y ya con la aplicación de esa condición inicial de la posición, ya tengo en este caso el valor de mi constante 1, que es 0.1. Entonces ahora aplico la segunda condición, que la segunda condición era referente a velocidad. Entonces partimos de la solución general de la posición, y la velocidad pues es la primera derivada respecto de la posición, es la primera derivada de la posición respecto del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, derivamos esta posición para obtener así la función que nos va a permitir conocer la función de la masa en cualquier tiempo, ¿no? Entonces me voy a llevar esa ecuación para mi siguiente hoja. Déjenme la llevo. Entonces esa es la función de posición. Ahora vamos a poner una notita ahí. Derivo ponerle ahí, derivo respecto del tiempo al tiempo para obtener velocidad. De tal manera que la velocidad va a ser igual. Lo puedo representar de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Como una V, como la primera derivada va a ser igual. En este caso, la derivada del coseno. Entonces hay que derivar en este caso el coseno, que la derivada del coseno pues va a ser el menos seno. Entonces va a quedar menos, y por la derivada me va a quedar que es 4 menos 4C1 por el seno de 4t más 4C2 coseno de 4t. Entonces derivé término por término, ¿no? Primero este término, luego esto. Son derivadas muy sencillas, ¿no? De tal manera que nos quedarían de esta manera. Entonces ya tengo la velocidad. Ahora sí aplico la condición inicial, que la velocidad en el tiempo cero era igual, en regreso, menos 0.4 metros por segundo. Entonces esa velocidad inicial es igual a menos 0.4 metros por segundo, lo que implica que vamos a sustituir velocidad inicial igual a menos 0.4 cuando el tiempo es igual a 0. ¿Dónde vamos a hacer esa sustitución? Pues acá. De tal manera que vamos a tener que la velocidad es menos 0.04, sustituyo aquí, y voy a tener que es menos 0.4 va a ser igual a menos 4C1 por el seno de 4 que multiplica 0, que es lo que vale el tiempo, más 4C2 por el coseno de 4 que multiplica 0, que es lo que vale el tiempo. Entonces, al igual que en la condición inicial anterior, pues este seno de 0 es 0,
de tal manera que todo esto se va a cancelar. Y pues este de aquí, todo este término de aquí, todo esto va a ser 1. Todo esto es 1. De tal manera que vamos a tener que es menos 0.4 es igual, este término se hizo 0 porque el seno de 0 es 0. Y este término de aquí, como el coseno de 4 por 0 es 1, nos queda 1 por 4c2. De tal manera que nos va a quedar que es 4c2. Y vamos a tener que c2 va a ser igual, este 4 pasa dividiendo, de tal manera que nos va a quedar que es menos 0.1. Y ese sería el valor de la otra constante. El anterior fue C1, que nos dio un valor de 0.1. Entonces aquí vamos a tener 0.1. Entonces ya tenemos el valor de las dos constantes de integración. Entonces sustituyo, ¿ya qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a sustituirlos en la ecuación de posición que teníamos, en nuestra función de posición y en la función de velocidad. Y de esa manera ya tendríamos la posición y la velocidad en un tiempo mayor que 0. De tal manera que vamos a tener, vamos a poner por acá la nota. Sustituyo C1 igual a 0.1 y C2 igual a menos 0.1. ¿Dónde voy a sustituir eso? Bueno, lo voy a sustituir en la ecuación de posición y en la función de velocidad. De tal manera que la posición, ¿cuál va a ser? Bueno, posición va a ser igual, el color ahí. Posición va a ser igual a C1, que es 0.1, por el coseno de 4t más C2, que en este caso como es negativo, yo una vez lo cambio, pues me va a hacer todo negativo, me va a quedar ahí que es menos 0.1 por el seno de 4t. Y esta sería ahí la ecuación sería la posición, vamos a ponerle así. Esa sería la posición en cualquier tiempo. Para el caso de la velocidad vamos a hacer lo mismo, sustituir C1 y C2 en la función de velocidad que teníamos, de tal manera que la velocidad nos va a quedar que es igual a menos 4 que multiplica C1, que es 0.1 por el seno de 4t más 4 que multiplica C2, que es menos 0.1 por coseno de 4t. Quedó muy... déjenlo recorro un poquito. Entonces, ¿cómo nos queda ahí? Dejen borro esta partecita de aquí. Nos queda que es coseno de 4t. Simplificamos ahí, nos va a quedar que la velocidad va a ser igual menos 4 por punto 1, nos va a quedar que es menos 0.4 por el seno de 4t, y aquí igual menos 0.4 por el coseno de 4t. Y esta sería la velocidad en cualquier tiempo. Entonces lo vamos a encerrar aquí. Posición y velocidad. No nos pide aceleración en este caso. Creo que más para abajo sí lo pide. Pero pues sería lo mismo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues la aceleración, como ya lo dijimos, representa la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Aquí tenemos ya la primera. Entonces, para sacar la aceleración tendríamos que derivar de nuevo la velocidad.
y esa nueva función sería la aceleración en cualquier tiempo. Con eso responderíamos la primera pregunta, que dice posición y velocidad de la masa en un tiempo mayor que 0. Vamos a pasar a la pregunta B, que dice amplitud, frecuencia natural, que ya la calculamos, ahorita vamos a ver dónde, frecuencia de oscilación y periodo del movimiento. Me voy a llevar esa preguntita para que no se nos olvide. Entonces tenemos que es, en este caso déjenme la llevo así, no voy a llevar esta partecita, que es la pregunta B. Entonces va a ser la pregunta B. Bueno, ahí me quedó el cursor aquí. Entonces, amplitud. Para la amplitud, ya sabemos que por ahí hay una fórmula. La amplitud la vamos a representar por A mayúscula. Es una distancia. Entonces, esa amplitud la vamos a representar por una A mayúscula. Y hay una fórmula que dice lo siguiente, que es la posición inicial al cuadrado, que es la raíz, pues. Vamos a hacer la raíz de la posición inicial al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado entre la frecuencia natural, que es la omega. Entonces, en este caso, la frecuencia natural, la posición inicial ya la tenemos, la velocidad inicial también. La frecuencia natural también ya dijimos que la calculamos con esta fórmula, que es la raíz de la constante del resorte sobre la masa, de tal manera que en este caso nos va a quedar que es la constante del resorte 144 sobre la masa, que es 9, y esto es igual a 4 radianes por segundo, que serían las unidades que tendría ahorita la frecuencia natural. Entonces ahora sí que ya calculamos, ya tenemos la frecuencia, y pues ya podemos calcular. Aquí me faltó también, es al cuadrado, ahí me faltó en la fórmula. Entonces ahora sí ya podemos calcular amplitud, que la amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada de mi posición inicial, que mi posición inicial era 0.1 metros al cuadrado, más la velocidad inicial, que la velocidad inicial era menos 0.4 al cuadrado, sobre la frecuencia natural que acabamos de calcular, que es 4 al cuadrado. Hacemos los cálculos y nos va a quedar que la amplitud va a ser igual a 0.1414 metros. Entonces ya con eso ya tendríamos la amplitud, que era lo que una de las partes que nos pedía la frecuencia natural, que aquí la tenemos. Esta es la frecuencia natural, que también aquí la tenemos. Frecuencia de oscilación y periodo del movimiento resultante. Bueno, vamos a calcular primero el periodo, ya que para calcular la frecuencia pues lo ocupamos. Entonces el periodo sabemos que está representado por T mayúscula, que en este caso la fórmula va a ser 2pi entre la frecuencia natural. Tenemos pues que 2pi pues es una constante que se mantiene. La frecuencia natural en este caso fue de 4. Sustituimos el 4 de tal manera que nos va a quedar que el periodo va a ser pi sobre 2 segundos. Y finalmente, bueno, lo voy a poner aquí, periodo igual pi sobre 2 segundos. Pi sobre 2 segundos. Finalmente, pues calculamos la frecuencia de oscilación. Esa frecuencia de oscilación está representada por una F minúscula. Y la fórmula es el 1 sobre T, que viene siendo el periodo. De tal manera que nos va a quedar que la frecuencia va a ser igual a 1 entre pi sobre 2, que fue el periodo, o lo que es lo mismo, aplicando la regla del
del sándwich, o medios con medios y extremos con extremos, nos va a quedar que es 2 sobre pi hertz. O bien le podemos haber puesto oscilaciones por segundo, ¿no? Que viene siendo lo mismo. Entonces, de esa manera ya tendríamos la amplitud, que aquí fue 0.14 metros, frecuencia natural 4 radianes por segundo, frecuencia de oscilación que fue 2 sobre pi hertz y el periodo resultante que fueron pi sobre 2 segundos. Entonces, ahí ya tenemos dos preguntas. Vamos a ver las siguientes. Son dos preguntas. Para el caso de las siguientes, como la función senoidal es un poco, vamos a decir, difícil en el sentido de que, por ejemplo, para sacar máximos y mínimos o sacar las intersecciones con el eje de las X pueden ser indeterminados. El análisis de estas preguntas lo voy a desarrollar en un segundo video y lo voy a hacer de manera gráfica en el GeoGebra. Ahorita la idea era nada más resolver A y B de manera analítica partiendo de este modelo que es el modelo del sistema masa-resorte que nos permite obtener la posición. De tal manera que, ¿qué vamos a hacer para el GeoGebra? Bueno, en el GeoGebra, pues lo único que tenemos que hacer es partir de esta ecuación que es la posición, y a partir de ahí vamos a derivar todo lo demás. Entonces, para no hacer el video tan largo, eso lo desarrollo en un siguiente video para continuar con las preguntas que faltaron por responder en este. Sin más por el momento, pues les agradezco y vayan y vean el otro video para que chequen cómo podemos resolver de manera gráfica y muy sencilla las demás preguntas. Les agradezco a todos de nuevo, muchísimas gracias.